Bueno, el motivo es presentar, yo creo que una gran oferta artística expositiva que va a tener lugar en el Centro Nacional de Fotografía durante todo el mes de agosto para pues, toda la ciudad de Torrelavega, pero para todos aquellos visitantes que se acerquen a la ciudad, que se puedan dar un paseo por nuestro Centro Nacional de Fotografía, porque vamos a albergar 3 grandes muestras expositivas, yo creo que de un gran valor y con mucho contenido. La planta principal, en la sala 1 y en la sala 2, vamos a albergar una muestra de una de las grandes artistas ya consolidadas, polifacéticas, cántabras como es Nieves Álvarez, con una gran capacidad creativa, pero que expresa o que manifiesta a través de las diferentes disciplinas, tanto de la poesía como de las artes plásticas. Y la primera exposición que vamos a tener se llama Tempus Fugit. Luego le vamos a preguntar a ella por qué este título y luego también le vamos a dar palabra a Carlos Alcorta, que es quien nos comisaria esta exposición. Cuando demos un paseo por la primera planta, podremos subir a la planta superior en torno a nuestro aula poética de José Luis Hidalgo. Allí también vamos a albergar 2 exposiciones súper interesantes y con un gran valor, con las que vamos a conmemorar el centenario del nacimiento de José Hierro. Una de ellas es Tiempo mío sin mí. También está comisariada por Alberto Salcines. Gracias por acompañarnos y por compartir mesa con nosotros. Es una exposición, yo creo que muy especial. Luego nos dará muchos detalles Alberto, pero así yo simplemente decir que es una muestra colectiva de la que tanto nos gusta y en la que un número muy importante, muy interesante de artistas y autores locales pues van a acompañar y van a conmemorar. Estamos hablando de Víctor Alba, de Gloria Torner, de Joaquín Martínez Cano, de Pedro Sobrado y otra infinidad de ellos que luego nos hará referencia Alberto Salcines. Y la segunda, que complementa esta primera exposición en torno al centenario del nacimiento de José Hierro, es una realizada por Marta Bravo y por Carlos Alcorta, también comisariada por Alberto Salcines, bajo el título Bibliografía ilustrada de José Hierro, inspirada en los libros del autor de Cuadernos de Nueva York. También Carlos le voy a dar palabra y a Alberto para que nos comenten qué es lo que vamos a poder encontrar en estas 3 grandes exposiciones, que además hacemos la inauguración doble. A las 7:30 inauguramos la de Nieves Álvarez, la de Tempus Fugit, y a las 8 subimos todos para la segunda planta y allí inauguraremos las 2 exposiciones, Tiempo mío sin mí y Bibliografía ilustrada de José Hierro. Gracias por colaborar siempre en la actividad cultural de Torrelavega, por dinamizarla. Le ponéis una nota siempre muy especial y yo creo que estas exposiciones en agosto las van a tener. Así que muchas gracias por el apoyo que deis a la cultura Torrelavega. Y sin más, le voy a dar palabra a Carlos Alcorta. Que, como tú bien has dicho, pues van a combinar el ocio y la cultura. El ocio que vamos a tener durante este mes de agosto por las fiestas patronales y no es óbice para que también disfrutemos, como bien has dicho, de la cultura y además en un sitio tan magnífico como es el Centro Nacional de Fotografía, que, bueno, con el tiempo que tenemos, la verdad es que invita a dar un paseo y acercarnos hasta allí. Efectivamente, vamos a tener la oportunidad de contemplar 3 exposiciones. La planta de abajo es la de Nieves Álvarez, que tengo el placer de comisariar, y tiene un título, efectivamente, Reminiscencias latinas. Tú has dicho antes que efectivamente Nieves combina diferentes géneros, diferentes disciplinas, la poesía fundamentalmente, pero también la novela y las artes plásticas también en diferentes registros, porque lo mismo, a mí me sorprende mucho esa versatilidad, de lo mismo hace instalaciones que escultura, que pintura, que, bueno, todo lo que se te va ocurriendo. Por cierto, todo muy relacionado siempre con la poesía, porque tendremos la oportunidad, o tendrán la oportunidad de los espectadores, cuando vean el catálogo, el tríptico, de las referencias poéticas que hay, como Emily Dickinson o a otros poetas de su predilección. El Tempus Fugit, como, bueno, la propia palabra lo dice, es el tiempo que se nos va, el tiempo irremediable que se nos va, pero luego ella explicará el contenido con mayor precisión. Con respecto de las otras 2, efectivamente, Tiempo mío sin mí, la va a explicar Luis, y me vas a permitir que antes explique yo un poquitín la de la bibliografía en homenaje a Hierro, ya que soy uno de los autores junto con Marta Bravo, y son 38 collages que lo que hemos hecho es hacer un recorrido por la obra de José Hierro, es decir, por cada uno de sus libros. Entonces, a partir de versos de los poemas, de algunos de los poemas de los libros de Hierro, hemos dado rienda suelta a la imaginación y hemos intentado
reinterpretar esos versos, pues con el collage, que es una técnica que particularmente ya vengo empleando desde hace mucho tiempo, y he de decir que me agrada mucho porque es una forma de trabajo que en mi caso me ayuda a evadirme de otras cosas, de problemas y demás, me sirve un poco de refugio. Y se enmarca, como la que va a explicar Luis Elcinis, dentro, como has dicho antes, Esther, dentro de la conmemoración del centenario del nacimiento de José Hierro, y el lugar más adecuado, evidentemente, tiene que ser en Torrelavega, en el aula poética José Luis Hidalgo, puesto que fueron muy amigos hasta que Hidalgo pues falleció muy joven, como sabéis. Y la otra ya te dejo la palabra, Luis. Para mí es un placer formar parte de este proyecto cultural que se enmarca en las fiestas de Torrelavega. No solamente es la parte más lúdica, la parte musical, que hay muchos conciertos, también la parte artística es muy importante, y sobre todo en un espacio como es el Cenefoto, que invita a darse un paseo primero por uno de los más bonitos que hay en nuestra ciudad, saliendo desde el centro, ir paseando por el Paseo de Torres, perdón por la redundancia, y luego ya sentados en el parque, en el jardín del Cenefoto, entre exposición y exposición. La muestra Tiempo mío sin mí, es el título, se debe a un verso de José Hierro. Se sumó a los actos que durante el pasado año, entre abril del 2022 y 2023, tuvo lugar conmemorando el centenario del nacimiento de José Hierro. La idea, 2023-2024 sería con más precisión. La idea era invitar a una serie de artistas de Cantabria a que hiciesen una interpretación relacionada con la figura de José Hierro, bien su imagen física, de hecho hay varios retratos hechos por los artistas, bien a través de interpretar un poema, un verso o alguna otra circunstancia alrededor de la vida y de la obra de José Hierro. La exposición se presentó en la Fundación Bruno Alonso de Santander, pero desde un principio Carlos y yo contemplamos la prolongación en Torrelavega. La selección de los artistas le hemos hecho entre Carlos y yo, y hemos elegido artistas de diferentes generaciones. Están los artistas de más edad, el caso de Agustín Celis, el caso de Pedro Sobrado, de Gloria Torner. Hay artistas de los años 70, como el caso de Faustino Cuevas, el de Ángel Izquierdo. Hay artistas de la generación de los 80 y muy vinculados de Torrelavega, como el caso de Emilio González Sainz, José Luis Mazarío y, bueno, Puchincera, artistas de su generación, hasta llegar a los más jóvenes, los artistas emergentes, como es el caso, por ejemplo, por citar otro de Torrelavega, el caso de Víctor Alba, otro que no es de Torrelavega, como es el caso de Ricardo González. Son lenguajes diferentes. A todos ellos se les pidió que hiciesen la obra con unas condiciones, y es que se sujetasen a las medidas que iba a tener el libro donde iban a aparecer reproducidas, el libro que ustedes ven ahora en la imagen. Luego les dijimos que ellos la obra la podían hacer de la forma que quisiesen, con las dimensiones que quisiesen, pero que básicamente tuvieran en cuenta, para que la obra después no se redujera y perdiera calidad, perdiera composición y nitidez, que se iba a reproducir con en unas medidas, unas dimensiones concretas. Hubo artistas que se sujetaron a las medidas del libro, como iba a ser impreso, y otros que lo hicieron más libremente con un tamaño más grande, pero en cualquier caso sabiendo después que iban a quedar reducidos a esas dimensiones. Por nuestra parte, Carlos y yo agradecidos a los artistas, porque yo creo que han ayudado a que el espectador o el lector digamos que amplíe la información o la reflexión que le producía la obra de Hierro. Al ver o el estar, digamos que complementada con la visión del artista, enriquece la visión del espectador. A la concejala por esta oportunidad, a Carlos Alcorta, que ha sido muy generoso conmigo y está ayudando mucho, incluso para traer las obras, y es una oportunidad interesante, muy interesante, de volver a exponer en el Centro Nacional de Fotografía esta exposición mía, Tempus Fugit, que efectivamente significa que pasa el tiempo, y eso lo sabe todo el mundo. Pasa el tiempo y el tiempo ya va siendo necesario para poder tomar medidas, sobre todo medioambientales. Y mi obra, todas las obras que se exponen en esta exposición tienen en común que están realizadas a través del reciclaje de materiales que ya no servían, por ejemplo, etiquetas de la ropa o libros descatalogados, pelo, también hay unas que son de este año,
del pelo de mío, concretamente, que según me he ido cortando siempre el pelo lo he guardado y ahora se ha podido hacer unas obras con ello. Soy muy feliz de compartir exposición con las obras que se han hecho de Pepe Hierro, porque además espero que no pase lo que pasa al final de su gran poema, después de tanto todo para nada, porque venimos haciendo muchos esfuerzos por cambiar el mundo, para que no se nos vaya de las manos, y todos los agoreros, pero también los técnicos y los científicos hablan de la dificultad que está suponiendo reducir tanta contaminación, y el cambio climático es una realidad tremenda que estamos padeciendo, ¿no? Y el Tempus Fugit quiere dar ese toque de atención a las personas para que reflexionemos de cómo podemos nosotras colaborar en estos temas. Por ejemplo, me hace mucha ilusión que algunos centros escolares están desarrollando esto. Me invitaron en el Torres Quevedo a trabajar un taller con el alumnado y estuvimos haciendo una reproducción similar a mis obras de sueños deshechos que tienen que ver con el etiquetado de la ropa, y cómo esos alumnos estuvieron toda una mañana creando sus propias obras y reflexionando sobre un problema que hay, que es tantas niñas y niños que están explotados en algunos países para elaborar ropa, que alguna ni siquiera nos lo ponemos una sola vez. Bueno, más o menos ese sería el contenido y la reflexión, pero a nivel técnico, pues las obras yo creo que son, como él dice, Carlos, pues llamativas, son instalaciones, collages, pinturas, son una variedad de contenidos. Incluso hay una parte que hay una especie de joyas realizadas con materiales de desecho que se podrán observar ahí. Y nada, voy a dar las gracias también a los medios de comunicación por estar.